Baisha pamba, eisha pa, pina, kuina na amia, yuma, aweruma, pm, pin de programa, ñan de programa, gira, wajina. Atoralo, hermano, fuera, Rude de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Peya y Mebaquina, Tabafran, Itapúa, Paraguay, ve, allí, Puita, Soma, Penendibey, Jamoñe, Puruma, ñan de Coyan de programa, amigos, este día, Aragua, lunes a viernes, y que Hina Lumita, Pea, Coyan de programa, y cuatro, llama, voy ya estudiar, Hina. Evangelio de nuestro amado Yahshua HaMashiach según el apóstol Juan Lomita, edición número 196, tema 196, que 200, que capítulo 2 yehiari. Y hay quema capítulo 2 de Lomita, si es que abu llegue entero de teapi mejare bebe ya pues acabe, abu llegue roe Sergio vea veí, oye pujar ñandego audio ñe epu iscuera, imagina ta angare muy be oye puñan de hina ya upia mo Facebook tema ina pesa veí abuye que magmaba oye pues acá vamos a enviar veí con Facebook te envía po o por piete Facebook esa compartirlo mitad wala ese hina o esa compartir por WhatsApp por grupo a ver importante hina ahí o entender Juan Hinalomita, Juan Evangelio de Juan maina. Oye, tengo que llamar que UMA 595985162 hinañane pumburipo pegua peisa o sapuque con agalio cuera hina yeye pepuya sapucaña de aveija jambo viva ya huerera lomita imagina pecumbuco vende cari cuemi peisa belleza de cobe jogo y ecuaje y hago una línea por línea, verso a verso, ya hasho, ya la me captupona, y que sabe allá hao. De cuál modo, mene 3 semanas fueran, va, no está bien. Y andará capítulo 1, por ahí, ellos. Y pues te viene, me dio un men, va, bueno, imbewe y cosa, imbewe y copia con Juan capítulo 2 años por un mango mediodía y hoy será ja llevo le hace de casto y la pesa ante en ya jayo la suspenden ta muros fuertes na botirío y veo entonces a calcularse ahora llega pesa hay dado para un gumine o tirija que vaya pues esto ya y yo y no vea más que ya se copia Mm. Oye, tema usamos. Ja, peja, Emma. Yande, awi llegue, aninu, tembia pope guave y Ernesto, lo más grande guaja y cotilla pejengüeña, ni me ve. A las pinachas molestaron, ocho de nada las referencias históricos. Ako, ya, te, cosa mío es retirada, ame ojo más. Ya, cotañan de, por fin, ya del libro de referencia a misa. Pero venga tú ya, listo. Ya equipa, ya jaloita. Pesa uina yo pues mía, es importante, o sea. Mm. Donde vayan de mi corazón, ori. Al menos ya por un mes fuera atrás, poquito más. Ha recibido ahí Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, anime. Ko anga uña de hinalañan del libro de referencia na. Kilomita, pega tu ya lindo. Más kilomita por andu se va tal parte na ame. Ka abre na pepe oí. A las pindas. Y bueno. Allá todo ese hueso. Ya recibí hinalañan de herramientas cuera, pero ya más ya de artillería pesada. PGI Aguille usamos Ainu Aguille deja como ponerte ya por original Ernesto mire cobe veis a cosa de la caña importante vea como ofrenda vea ve equipas agüera y la siervo de Yahweh ve a volado al sur zona sur otro lado y nada ya hemos embotado con encarnación pues sí y 50 kilómetros ¿cuánto me
60 va. A bebé ya voy permitía ya y poco ahí vieja habíamos a la villa de hina con ambas. Oye, tengo eso. Eh, ya mañana a ver y oye, hoy yo estudiar la Juan capítulo 2 no lo está que ahí. Ya adelanta mi misma lo está. Primer milagro importante en una boda. Sí, habla del primer milagro. Eh, y va en pona catupuru basu oya po bebé. Ñande Salvador, ñande pusino jara. Yashua. El tema va. Primer milagro, sí, hoy pona. La no está o aportada. Se puede rescatar un primer milagro de parte del Mesías, convirtiendo el agua en vino. Ajá, sí. Eh, muchos dicen que los sacerdotes tienen el poder de convertir el vino en sangre del Mesías, como así también eh, la hostia en su cuerpo, que han heredado este mismo poder del Mesías. Hijuelede. Vio igual la escritura de la upaya yapona upaya la monje y la oñe convertida la vino oñe convertida en sangre. Tu wipe, cocho y tu la upe buyape pan y cola yashuaro. Pegoti alegoría, beti Yahshua upea y en forma de alegoría, forma de parábola, de comparación. No era algo literal, lo mitad. O sea, y tampoco uno vino, anda en la realmente la tubuina o simbolizado, pero eso de que los sacerdotes tienen poder para eso, bueno, por ahí de versículo bíblico Juan Parajo, escuela la upeado ya pujan más escuela la convertirla vino en sangre. Muy propio mandamiento en el nuevo pacto, ustedes sacerdotes van a poner la mano sobre el vino y van a orar y el vino se va a convertir en mi sangre y ustedes van a orar por el pan y el pan se va a convertir en... No, nada que ver. Una muy mala interpretación ese. Y no, era algo simbólico, ¿va? A nivel, pensé en oigo los niveles de interpretación de la escritura. Es ni importante hoy. Pasar, puede ser allí, ese es mi cuaderno que está allá sobre el otro escritorio, ya que hay esta pregunta acá, que está ahí abierto luego por mi escritorio, sobre mi escritorio. A ver, ya compartí mi dato de escuela, es importante porque en ella rapan a lo literal la cosa. Ya hoy está la doctrina. Muchas gracias. A ver, este, y a ver, al STPM, niveles de interpretación. Oigo la nivel Peshat ya. Remet, Drash, Hasop. Bueno, hay cuatro niveles. Por lo menos con nivel, hoy pedí nivel Peshat, Peshat. O para nivel literal. Bueno, la Biblia peje y Haisha upeaja y upánico tengo y explica. Porque upea es un nivel de literalidad razonal lo que es realmente. ¿Mm? Lo que es realmente. Hay simbología. Mm, hay simbología, va. Entonces, por ejemplo, Yahshua ona se Belembe. ¿Verdad? Literal, razonablemente es así, confirmado. Por haber
otra cosa. Ese es, en esos puntos, mi punto ya entender más para la literalmente ella rata. Hay que entender a la mopa y la nivel de ya es alegórico o remet. Mm, Remet es el segundo nivel de interpretación. Entonces, alegórico. O sea, en forma de parábola, comparación, mañana, pero orecoti, dicen de algo, y no. Entonces, peaco, ya lo mitad la cuerpo y sangre del Mesías. Él lo que hizo en ese momento era algo, estaba haciendo algo simbólico. ¿Ya? No es que realmente ese vino era su sangre luego y que ese pan era su carne. Ellos, o simbolizar, y hagan esto en memoria de mí. Peyapogue, vea, la celebrado ve la Pascua, Peyapota jina, Penemandu, no sereje, Jalasaya, Puaco, Vendereje, Pereco, la remisión, Japeñe íntegra, Januma, la nuevo pacto. Pero nos dice allí que, bueno, a partir de ahora, bella pomara, peixe y teja, oicota la de iri, ni una parte de iri. Hagan esto memoria. ¿De qué se refería? ¿A qué estaba diciendo? Celebración de la Pascua de Goja e Ina. De iri, bueno, a veces me paite me poder ya convertir a ñande la vino tu, tu, cherubipe a la, no, pati, alegoría, vete, comparación, pillaba. Entonces, lo mitad ya posee literalmente, no. Lo que está haciendo el sacerdote ahí, el que él piensa que está haciendo, no es. Aparte que ahora y tiempo, el tiempo, oye, ya poco, el tiempo ya una la panja la vida. El tiempo oye, yucaco la oveja y claro, es pesa, Pascua, el tiempo ocupa. Eso no se hacía cada domingo. Cuando ya pues cada 8, cada 15 horas copago y fecha para ya estudiar la escritura. La católica la media hora de ya pues. Mobio iñan de la orden cualquier día y que tu haya ya por la pesa ya por la memorial de hey hay bebé cuerpo y sangre o la santa cena y eso lo mismo. Y la mandamiento. No, ese tenía su tiempo, Yahshua o Yapo y tiempo peumía. Pero cada Pascua, cuando ya celebrar la Pascua, pero se la vende Pascua. La sentido de la Pascua del Pesar. Se le jefe de mandua, se haya poajina, se ha simbolizado, goñen regata, este es mi cuerpo que será partido por vosotros, de mi sangre que será derramado por el perdón de su vez, se coangajina la Pascua, se haya por la paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, PM Marajina. Por eso es que para nosotros los que somos injertados en la ciudadanía de Israel, los que somos injertados en la ciudadanía de Israel, la Pascua tiene ya un sentido muy diferente a lo que tiene para el judío ortodoxo. Porque ellos, no, acuérdate, Yeshua no cuenta con ellos, no pasa nada. O sea, acuérdate siempre primera venida. Ya por y Pascua y cuella ya, sin el cordero, porque no le cuela templo, lo ya pues la sacrificio. Si estaba el templo, ellos lo harían, porque ojo, cuando Yeshua estaba vivo todavía, y él era el Mesías, y cuando llegó la hora de su sacrificio del Mesías, fue sacrificado a la misma hora que ellos estaban sacrificando el templo, la oveja en el templo. Yucas ahora y te ve la oveja de pesa de Pascua, oye, yuca Yeshua ve y entonces, pues, acá ni no me encuentra lo igual. Entonces, supe que era, güey, o ujo a pala templo, oye, y tupa, o putar, ni que tuve ya ahora ya posible y ofrenda de pesa, de sacrificio de pesa, entonces, oye, por oración y güey, hay que actuar ya, po, pero sacrificio ni que tuvimos ya posible, están sin el cordero. Pero a nosotros, nuestro cordero, el que murió por nuestro pecado, el que derramó su sangre por nuestro pecado, ya fue sacrificado. Pues.
Ya nuestra Pascua es el Mesías y yo no, ella le inauguró justamente este apóstol Pablo. Mm, ya usar es importante, es parte de como igual la mañana mi mina por algo donde digo una playa tocada porque no irían los planes inaugurables. Apóstol Pablo iban más ya la ñan de Pascua ya oye sacrificamos a pedagogos a la ya shuarje igual ya. Pues veo un guarera o hija escrito acerca del Mesías. Esta web y de estudio mm, muy cojora. Mm, la hija vejina la ñan de Pascua ya ñan de Pascua y Yahshua ya ha sido sacrificado. Bueno, eh, Juan el Bautista y este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5 7 ahí. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 5 7. Porque Yahshua el Mashiach, nuestra Pascua ha sido sacrificada. A Juan 1 29, el mismo Juan el Bautista y ese es el Cordero. O sea, una vez al año. Sino la memorial del sacrificio de Yahshua HaMashiach, de la introducción nuestra al nuevo pacto, de la remisión de nuestro pecado por transgredir la ley y ande con remisión cada vez que yo arrepentí. Entonces, ustedes de las Pascuas con todo lo que tiene sentido en el Mesías, ustedes de las Pascuas con a partir de su sacrificio, todo lo que él ganó para nosotros por su sacrificio, por los méritos de Yahshua. Y si va a ir a y sacrificio, pues, y sufrimiento, pues, y esfuerzo, pues me metemos en la Yahoo, para la de Pascua, lo irá pero, las ahí upareñan de ya puedan mantener, porque orecola y tiempo. Ya puede Yahshua celebrar algo, pues allá. Él estaba haciendo en el tiempo que era establecido conforme a la escritura. No ya era ya año porque todo el mundo en Israel estaba celebrando ya la paz, se preparaban para esa paz. La hija, cualquier día de hija, oye, puedo no, en su tiempo, en su momento. Algo siempre respetado, en su tiempo y en su momento, las cosas. Gato Hamayor con sentido profético. Bueno, entonces, prende ya, pues, este comentario y mi pe hago y la, bueno, no me puso signo de interrogación ni nada, sino, no sé si era una confirmación o una pregunta, pero de ahí que los sacerdotes sacan el poder, o sea, entonces, o sea, ale tan no me qué parte de la Biblia sea, está bueno, avisarnos con anga ya puta tal cosa, pero nada, ego pisa, es respetar la orden. Se tiene que respetar la doctrina puesta por el Padre, respetado y otra vez repetido por el Mesías y confirmado otra vez por los discípulos. Ahí la tema. No, nadie, en ninguna parte de Topamo hay la discípulo de Yeshua cuera y cada que oñan toja Yeshua cuera o celebrar la pesa. Imposible, no puede ser jamás. Totalmente erróneo esa. No podía agarrar y se reunían asiduamente y compartían pan asiduamente, que sí que podían hacer en cualquier momento. No, pero gente, anina la ñacela, tushitri, mango y ñacela ñan de tema, hija, otra cosa, bueno, tiene que ver con pan y vino allá, pero otra cosa, asiduamente compartían el pan y comida con sencillengo, upango, no se refiere al pesa. En una hay Pascua, porque la unión de la Pascua un miengo especifica la escritura. Pepe que yo referí que es a escuela, oye reuní,
allá, a compartir, oye, pues vete, vaya digo, oye, guajina, ágape, ágape, tiene reunión, tiene Atiguazú, donde hay solidaridad y hermandad, donde se compartían las cosas, ¿verdad? Y bueno, y podían haber hecho cada Shabbat, eso sí, ven a discutimos, ahí la noche, cada Shabbat, sí, oye, ya puedo que vete, Atiguazú, o Paola Shabbat, oye, celebrar, oye, ya puedo vete Caruguazú, pero no tiene nada que ver con la cena de Pesa, ese no es la cena de Pascua. Y Yeshua cuando habló de su cuerpo y de su sangre y cuando lo comparó con el vino y con el pan, Upeaguri simbolizaba la Pascua. O sea, ni gatui cualquier día y cualquier mere indio y ya por mía. Pero antes de la es, ya que la jiquepe, a la interpretación, pues no hay problema. Lo mitad gusta eso más interpretamos último, pues entonces a nivel de interpretación muy importante y igual y lo mitad. La forma literal de interpretación no es la forma alegórica. Literal, especial, alegórica o en forma de parábola, la remed, apeño hidras, la sermón interpretativo, la moraleja. Ya es capaz de la referencia, ya entender, ya aclarar ya. A pedir a nivel SOT, o sea, revelación de la palabra que estaba oculta o del mensaje que estaba oculto. Pero lo mitad, amo último vender mañana, amo último literalmente vendemos ocho. Pecha o hija, pecha y japona, pecha. Entonces no, ese fue algo, no se le confirió, no hay ninguna parte donde dice que alguien tiene el poder para convertir. Pero lo que Yeshua hizo allí, la vez fue algo literal. Lo que Yeshua hizo en esa boda, yo no niego. Ahí no, ella cuella rajo uyi unde, no, vino. Pero upechan uribula lealmente la oye pota no lo instala oye puana, porque la de eres no la convertimos en sangre y en cuerpo. Eres a uti o te lleguen de la uno la vino. O sea, parece que uta tu buja uta el Mesías o literalmente no, nada que ver, nada que ver. Y aparte fuera de tiempo. O sea, hay pequeño me muy en cuenta de ella ramos upe vino de atumo hay un montón de hoy ti mandamientos ya usan más ser humano rubo porque ya tuvimos. Es más, está prohibido por la Torah. Sangre en la yaguña. A todo el mundo sabe. Aunque anga esa de o predicar cuando ya uña na tu y cuija con anga esa cuama tu la y me sabe la bucia uña. O sea, hay un desinterés por cumplir realmente lo establecido por la Escritura. Y no pueden negar porque también está en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15. Sangre de uñas, sangre, a carne de ahogados, a vaya Dios, de uñas dedicado a ídolos fuera. Uña, hoy en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué la gente sigue comiendo? Bueno, hamba, ese pendejo ya rata y gente literalmente hablando. Si es que si tenía el poder ese de convertir en sangre, con tu gente usted sabe que al fin y al cabo ya pana lo mitan, en tu vila no es sangre. Mm. Pero no quiero entrar en detalles de la transustanciación fuera. ¿Verdad? Eso es muy, no va al tema ya. Entonces, negativo ya aclarar, ya muy como válido que tiene término dogmático, pero que no está estipulado realmente por la escritura, no está aclarado en la escritura. Ya le realmente ni convertirla en sangre, sangre con la una, ya se van oye, pues, convertir vino, vea. A la gente que ya el maestro de sala ya viejo huye y ay calía y tengo con vino. No, a pesar que lo están ande con vino y de la no sangre a la huina, ni convertimos y poder tengo la país. No,
No, por favor, sí, no es así el tema. Bueno, eh, Emma, transustanciación, oye, convertido a la, tuviéramos la, vino, a la pan, o cocho y la so, gente, o, yashua, o sea, imagínate un poco eso. Y consustanciación, hey, y lo mitad. Pues vende ya era hande más vende capaz la gente no quiero yo entrar en esto en estos temas porque tiene que ser especialmente cuando llegamos a eso. Llegamos a esto, pues a venir lo mismo. Nada hay que ser pupucusei, vea. Ya topata ahí, ya chocata ahí, nego ese. Pero ya pillamos las actitudes. O sea, yo lo que yo opino es conforme a lo que dice la escritura. No hay, vea, venimos ese. A ningún ser humano, por más siervo de Yahweh que sea, se le dio autoridad para convertir a algún vino en sangre del Mesías y algún pan en su carne. No hay por igual mandamiento. No hay por así explícitamente dicho. Ni Yahshua de diría que bueno, ahora ustedes van a convertir el vino en mi sangre. No. ¿Qué es lo que él dice? Hagan esto en memoria mía. ¿Y a qué estaba diciendo? Celebrata con hagan la Pascua, pero con hagan la Pascua a veces la protagonista. ¿Mm? Sí, hay mema involucrado, Pepe. Hay mema que oingo se por limitando pillay, porque se hay una proveza y oye yuca, y nada, pe huicoñe monabe o que ponó la muerte y que esa representaba al Mesías. Era algo profético. Y a la vez también se celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y ahora, en Yahshua, nosotros somos libertados de la condenación eterna. Y somos perdonados por nuestro pecado. Y su sangre, a causa de su sangre, recibimos el perdón de pecado. Y todo lo que él hizo, aunque de ella es huella, por sus méritos, por sus esfuerzos, por su sufrimiento, por su muerte, por su resurrección y aún por su intercesión, seguimos recibiendo el perdón y las bendiciones. Es una protagonista, el año de Pascua, el paso o ya, el salto, el paso. ¿Mm? Pascua, pasar por alto, un paso. Ya ponían de la paso, de la vida, de la muerte a la vida eterna, de la condenación a la vida eterna. ¿Mm? De la esclavitud de estar en dominio del pecado para ser maldecido a la liberación del dominio del pecado para ser bendecido, a la vida de santidad y todas las bendiciones. Bueno, me ve la catuella y respondende por ahora, pues no te hago gusto también. No, eso es otra pregunta respecto al que él mismo dijo, peamos allí que todavía no va. No quiero entrar demasiado en detalle, pues, y Bukuta, ya comentaban de versículo por versículo. Vos me está dando allá seina y cuay mueve mayajaina. Entonces, bueno, ahorita tengo lo defender a la, obvio, mira, eh, ahí está, la Eucaristía o el sacramento allá. O sea que yo no soy un hereje por decir que eso no es así. ¿Mm? O sea, eso ya en privado, ya compartimos como que Pelleguri la mensaje vende la LTI que la celular vende o sea se sacatan de a ver la se naño mini hamba vea en pleno programa a responder ¿no? Pero ya majeta sube la de pregunta cuál la de sacramento mía esa cáncer la palabra mo mía y la Biblia ya jata un mía este timba es como ir que la ya estoy ya defender porque ya es como hay sustento bíblico. Paco ya siempre hija NMM estas veces, más. Y si me debe defender algo no iría a la Biblia. Y claro, se habla del cuerpo y la sangre, que era una comparación que el Mesías estaba haciendo. Pero, o sea, ella se la pongo ahí la orden. Mm. Y aparte que Senda ahí, este,
ustedes los protestantes, veamos, ya, o sea, senda, nadie declara en ninguna religión. No. Pues es importante, ese es la versículo, ya que ore envidiosa porque somos pastores, no tenemos la autoridad para hacer eso. Pues, ¿a quién se le dio esa autoridad? ¿Dónde se le iba a hacer? Muy menos muy me la propia mandamiento la pedí solamente a unos sacerdotes de una religión exclusiva. Se le dio la autoridad para hacer eso y el resto no. Muy me no, y los peces. Te digo que vela o discutir y la ñandella consagrama, oye, me ñande la poder y la ñandella consagrajan a la alimento, la oye prohibía con el Antiguo Testamento, ve. Amo, mi propio versículo. La ñandella consagrada, la ya purifica para la alimento impuro declarada que ya, va, eso está en el Antiguo Testamento, ve, y malo está como si fuera que no vale, ve, más. Añande con tiempo, ve, ya pota vete oración, upape oración ve ya purificada el alimento. Hay que tomar ya qué cosa, pero muy me upape mandamiento, donde dice, con una oración purificarás los alimentos impuros que Yahweh declaró impuro. O sea, la ñande oración, uy, poder veta la Yahweh declarada que vive. Hane, y yo lo que vive viernes malicia por viernes, sábado, domingo, lunes, imagínate. Ellos van a hacer la respuesta. Responde el silencio. La pura la Biblia. Está los instantes más y apenas piche tiene y vea con los pastores, ustedes los pastores protestantes no tienen la autoridad para hacer eso, entonces para estar envidioso. Bueno, mola envidia ya ve. Aparte que se nadie declara con ninguna la IBM se va a defender la religión, a ver, se va a defender la verdad. Hacer la Biblia de Iri, o PTI pastor, o PTI obispo, o PTI tal religión, lo que sea. Upeante y catuya pola, o convertita la muy me upea. A veces camina se la oye convertija, ahora la vino en sangre. Realmente oye convertido la vino en sangre. No, todo es alegoría y pero tiene su tiempo, tiene sus estaciones en la escritura. Ya estoy donde la oye por la Pascua Beupea Gurija haga esa memoria mía y Pascua Vejina de ella raya poco a qué día. Vean, no. Bueno, primer milagro, sí. 2-1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua. Estaba allí la madre de Yeshua. Uno venía iba. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua. Ah, pues aquí otra pregunta. Eh, ¿por qué, ¿por qué habla de bodas, muchas bodas, pero al fin y al cabo, al parecer el vino faltó en una de ellas o en todas? Llegó mañana y vea la versículo que era la no, Reina Valera sí, no, al tercer día a ver, hicieron unas bodas que hija que esta mañana de otra traducción. Entonces, ese libro que hay nació. Y me fue raro porque realmente se vio la PTI me dio falta la vino a mi otro ve todo tranquilo ahí. Pero cambiamos algo y la sistema de nivel de interpretación y tomo pues, pero en otras versiones dice a ver por ejemplo Peco versión latinoamericana y 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. Una boda. Todo una boda. Entonces, la unión de pechas está pregunta lo mitad o le deja y va a estar la boda. Entonces,
Shendai kwai bemba pe comparar mara ebembu yipama para la Vin, Biblia Vin. Siempre he oído ver, bueno, de ayer como dos versiones, uno Reina Valera ve y bodas, otra versión ve y boda. Entonces de ella puta la de explicación, obviamente, si vos quieres hacer una buena explicación, vos tenés que atender lo que dice la escritura, pues si no ella pita otro lado. Entonces, ya mañana, ya estamos de boda a la pinta, o sea, ya puedo para boda, ande. Entonces no iba a ir la explicación porque había sido bodas, qué tal. Pero grande la sorpresa cuando vos mirás en el manuscrito eh, del manuscrito más original, oye, copiado de Covimbe, y las bodas. Al tercer día se celebró una boda, una boda. Bebé ya, y Uto. Empezamos, bebé ya aclarando. O sea, hay que hoy coge, está casamiento. PTI y malando recoya la vinos al reto reco tipo la 10 vírgenes. Y justo allá por otro lado, guri, pero no es así. Una sola boda. Va a peala y nivel interpretativo. ¿A qué representaría esto? Esta una boda. ¿M? En donde está el Mesías justamente. Exactamente, la ñan de boda con el Mesías. No me andamos ahí con todas las religiones. No me andata con su pueblo, con los escogidos. Una boda. Pepe, ya lo mira. Bueno, siempre ya prestaron atención allá a la unión de acontecimientos relatados en la escritura y por primera vez topa algo y bebé. No puedo amar la nena antenita. Primer acontecimiento relatado en la escritura. Vea algo, es importante. Mm. No, vea mañana hay que tu analizar por ahora. Y que tu la enseñanza, la mensaje, y que tu comprobar, página el cumplimiento profético, el tiempo y te va a pertenecer un mía, todo es importante, padre, voy a añadir quisquilloso, si no, bueno, estamos certañan de, pea la verdad, o invay, de un guasón de ti, Biblia, de él, upean de hoy, de caer realmente la, o impona página, upean, o ya, huira, lo mito, o creí, va a ir a ella, pongo para doctrina, en bo, eva, y pama, ya pio otro lado. Donde al fin y al cabo Nembo y el Mesías hoy botas a Wisha. Ni ja un boy a Wisha. Vengo, por ejemplo, con a profecía importante con a porque angore co nivel interpretativo. En este oye que están los cuatro niveles ¿no? Va literal, pero hay nivel de, ya digo ya hay ¿no? Alegoría, eh, interpretativo, moraleja, mensaje bajo ya ñande, nambre. Pero en la versículo iñiputúa, sot, nivel sot, jaupea, no revelaya, oculto, pero por el Espíritu Santo, oye, me añandé y con la ayuda del maestro Yahshua a través del Espíritu ya entendé ya abrí ya abrí oye, bueno, está milagro, o ya pues Yahshua oreco que ver con inidentidad, o esa caja mala es la Mesía, eh, la Yagüera hija. A ver, que tú ya esa ya analizado los milagros, un papel milagro ocurría en escritura, ¿ve? Y que tú ahí ya conectaba en dimensión de nivel espiritual, ya de edificar. Esa es, güey, no, ya puti milagro, ya son ponde, güey. Como si fueran de esa y respuesta, güey. No sé, güey, cota, no se ha recibido un unción, y güey, es pilláis. Nemo que gusto de sentirte en gozo. Mm. A misa. Pues, importante es ir analizando estos puntos. Bueno, a ver, escuela de anotación y una ya nace y la jeta, cuando puede ser y la nace seis lluvia. A veces lo están de no es mi porque ya pide mi pregunta. Primero ojo por esa pilla, hacemos ya pide bien muy te. ¿Qué podría significar
al especificar el texto, el día del primer milagro, va, eco significando ñande en guana pe, texto pe, y la, como ve, ulan va el día para la milagro, al tercer día. Ahí uno bellidina. Al tercer día, hoy, bueno, se hicieron Reina Valera, se hicieron unas bodas. Al tercer día se celebró una boda. Bo japu ara jahueve. Ombo yo ayuje kobe. Kobe tenía casamiento, ombo yo ayuje kobe lo mismo. Bo japu ara jahueve. Hoy kobe tiene emenda. Te kobe yo apu. Te kobe yo ayujina, guarani. Que te iñe emendando ella ahí, pues. Así, obvio, sí, depende de la versión para Colan de Biblia en guaraní. Bueno, sí, ya traducida la de Biblia, Biblia bin en guaraní, por ejemplo, ahí está de hoy cope tei ni enmenda, de te cobe yo ayu. Este, a base a analizar y es simbolizado pe 3 días. Pedimos con bojapu ara. Puedo simbolizar el día de la resurrección del Mesías. 3 días a huevo resucita. O sea, como no pedí miércoles, y analizar la Pascua bíblica, la ya potado la Biblia, pues la Yahshua o ya pues a la ya potado la escuela o celebra a Yahshua, miango no sé en la Biblia, no ya pues cualquier día de Jala, oye, cumplita la profecía del Mesías con respecto al cordero inmolado en el Pesaj, peajo APTI miércoles 14 de Aviv, peaja es la mes bíblico, 14 de Aviv. A las 3 de la tarde, según Mateo 27, verso 46, a Mateo 27, verso 50. A las 3 de la tarde de un miércoles 14 de Aviv. Ya no está ahí, veanlo ahorita. Bueno, según la escritura, ya la sacrificio de Pascua de Pesa, ya pues yo ves ahí, oye, sacrificado, oye, yucana, pues 14 caru. Pues 14 caru, bueno. Aunque de no está la cuenta, 14 caru, 14 de Abije, que era el primer mes del año bíblico, primer mes del año bíblico. Ya no se puede ir, voy a ver. Hago, mes 12 de mañana del año bíblico. Si se madura la cebada el próximo mes, listo. El 14 del próximo mes. Bueno, entonces, pero la Biblia me coge y es la fecha, ¿no? El día pasado, mano, 14 de abril y miércoles allá. Según Éxodo 12, 1, 2, Éxodo 12, 5, 6, upeaja es la fecha, oye, celebran a las Pascuas, las pesas, oye, yucanas a la oveja. Según Mateo 27, 46, 50, upeo pedía, upe árabe, a las 3 de la tarde, el 14 de abril, oye, yuca Yahshua. Imagina. Todo lo de entender, no de leer, no la Torah, no entendemos, hay nunca jamás, porque la Torah, los 5 primeros libros de Yarecopa, la festividad de cuera, a lo están cuando repetáis. Esta festividad de mi pagano cuero ya, pues, hay yo pucho, pero no entendéis lo igual. No, recopala y fecha, vengo a ver allí. Vengo allí, hija, hay una beta pisa, la esa está cualquier día de ine malo y tal. O convertirla, o ya por la memorial de pesa de Pascua a BGI 14 de abril. Que correspondería ya a posiblemente el 14 de marzo o abril, depende de esa pues tiempo de la se va a dar tiempo más y ayuda ya. Pero el calendario bíblico es fijo allá, 14 de abril, 14 de abril. Entonces, diga, estoy donde comparar, por ejemplo, ñandega, coanga, 14, y ayuno la cebada en Israel para la primicia,
Entonces sería el 14 del próximo mes, que sería el primer mes bíblico allá. Pero con ane manejaron que tu uta hoy. A ver, ya copaitema la a mí me llama la dato peando tapaitena. Ya yo mano miércoles 14 de abril a las 3 de la tarde. Mateo 27:46, Mateo 27:50. Según la escritura, según la Torah o los 5 primeros libros o la instrucción ya topado Pepe, según los mandamientos, oía Éxodo, la oveja y oye yucana, la cada Pascua, oye yucana el 14 de abril, 14 de abril, que era el 14 del primer mes del año nuevo. Pillaba, primer mes, año nuevo, bíblico. Éxodo 12:1-2, Éxodo 12:5-6. Que según Mateo 12:40, Yahshua oerecoana oñana, iwiwipe, sepultados y allá. 3 días y 3 noches, 72 horas, amigo. A la Biblia y donde la día y noche tiene que ser día y noche, porque pea literal, te andas a simbología. Porque yo dice ti, pastor, no, ni que tú explicarse Mateo 12:40, esa viola 3 días y 3 noches la Yeshua la o resucitaran de yuca viernes, domingo, bellima, domingo. 72 horas vio bebé. No, dice, lo que pasa es que ahí es simbólico. No, no, no. En ese caso, esta profecía no es simbólico. Vaya, peor 3 días y 3 noches simbólico. ¿Dónde dice que él iba a morir? Entonces con la muerte simbólico está ahí. No más, no digo entonces, la andereta no, la 3 días y 3 noches, ¿cuándo es simbólico? ¿A la muerte? Más no, está confirmado, murió, dice. Aunque te ame la texto, Mateo 27:46-50, más no, expiró, entregó su espíritu, consumado, muerto, literalmente murió. Ahora, y vos me decís, no, pegango a ti parábola, intela, ti, y las 3 días y 3 noches, al fin y al cabo. No, porque va, era negativo explicarse porque o manota la viernes a oyuca, viernes a omongo ve domingo. Ahí se murió viernes, ahí un día, sábado 2 días y domingo resucitó 3 días. Pero elimina sete y cosas. Un día tampoco, hora oreco, 24 horas, esa hasta la viernes o mandaron a las 3 de la tarde. Sábado a las 3 de la tarde, 24 horas. Un día era moina. Domingo a las 3 de la tarde. ¿eh? 48 horas. 2 días era moina. Lunes hubo a las 3 de la tarde. Hoy, yo pues tío. A pues dice, no, 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 India, y pues se pegan simbólico. Él vean a la Biblia, yo falta venderle, porque de confundí paite. Jamás ese pero entonces la profecía Mateo 12:40, entonces, es mismo y ya puta, güey. No, miércoles 14, o mano, a las 3 de la tarde, ahí no se da la cuenta. Vaya, están en esta Ariana. 24 horas oreco cada día. Un día oreco 24 horas. Eh, Jueves a las 3 de la tarde, 24 horas la moina. Un día, una noche. ¿Sabéis? Viernes a las 3 mañana. 2 días y 2 noches. Ambas días voy a resucitar. El villayo. Sábado carulo. Sencillo, vea. 3 días y 3 noches. Mm. Entonces, un pedazo simbolizarla al tercer día, bebé. O si no, pues oír ahí, entonces, pues simbólico está ahí parte de hija, ve, al tercer día. No, pero ahí tercer día, veo muy íntimo mitad, ya está bien eso. Cuidado con eso. Oírla, entendés a mala. Literal, oírla, entendés a mala. Y simbología. ¿eh? ¿Entendés a mala? Y remedio, o sea, y alegoría. Vale parábola,
entonces y la información. Bueno, Xiaomi, no, pero lo está ya pillando ese bomba. Va, ella vio resucitada así diciendo que es humano, viernes y la Biblia, pero no, pero cada vez el versículo bíblico ya aclara para ti también. Ahora, coiti audio ahí, güey. ¿Cuál ni llevo llevo rain? Va día para humano resucitar Yeshua. A mí me dice, tú ya me pilla pata por ahí, banda de me novedad. Pero mi primera vez en duda, pea, di, y tal, y me con pastor, vea, para no ir por ahí con pastor, gente. A presentar ese versículo bíblico según Reina Valera, jamba. Pero va, esa ya con la original, ve. Va, es IUP, ve. Mi entero en vaina. Va, es ICUP, va, es la Pentateuco, va, es la Torah, ve. O yo la japaite, y que. Ani que ve, yo ve refuta sea solamente el Nuevo Testamento a ti texto mal traducido, ve, porque no se ponamos, me la en el cálculo. Y bueno, ojalá ya, bueno, obvio, ahí te irán. Si anda, yo ahí no es perfecto, avisando ese. La pea ya no se pone jamás, la ñan de Reina Valera ve añonte, al Nuevo Testamento ve añonte, según la ñan de mentalidad romana, según la Semana Santa romana y pito y flauta, no se moañan de, no se moañan de, pero dejó en la Biblia y tere, catado los textos manuscritos más originales, a estudiar los 5 primeros libros, a envolver ayuda la UPA del Nuevo Testamento, la parte donde él muere y toda esa cosa, Pepe sí es falta, Pepe sí es falta. Bueno. Tercer día significa, y que todo simboliza y el tercer milenio lo mira. Periodo milenial, gobierno, reinado del Mesías y su escogido. Pero, o sea, hice este va a ser siempre el periodo milenial, el reinado en la tierra, está haciendo que la Biblia ve y en el cielo. Hane, y hay que urucarse la versículos bíblicos y ve. No, y la ñande ya reina taja en el cielo 1000 años. No, iba. Hace a esa cepa de versículo bíblico. Esta tema lo instancia discutía, sea llevaré un versículo bíblico de por o sea que también es igual. Reinado, sí, al tercer día también os simboliza 3000 años. En el año 3000, oye, pregunta 1000 años de gobierno de Yahshua HaMashiach sobre la tierra con los escogidos. Apocalipsis 11:15, Apocalipsis 26. Esto para dar referencia, compañero. Mm. Galilea, sí. Va él viendo y coya ya la Oinjabe la templo, va la milagro, justo hoy el territorio de los gentiles. Galilbe. Allá otra cosa, güey, allá. Que puedo simbolizar y por cohete alegoría el remet. Y sé que y la gentile fuera oñi convertida. Primero un mi judío fuera ahí. Esta vez la judío fuera ahí, cuando hay problemas vemos ahí. Eh, oye, convertí pero muchos judíos no van a aceptar eso, lo del Mesías. Es Galil, se dice Galilea o Galil, y a ver, mm, revelar, se dice ahí, entonces, el tuya es que o matrimonio de ese tercer día está revelando el poder mesiánico de Yeshua a través del primer milagro. Vemos entonces la revelación del poder mesiánico de Yeshua. Allá se sabe y la simbología del periodo milenial, el reinado, para 1000 años también. Año 2021, entonces, o hubo oveja, o reina Janua, 1000 años y bebe 3000. 2000 más 1000, 3000. A mí, de acuerdo a la pregunta, la ya topada la respuesta lo mismo. Esta lo mismo está investigada casi de por igual suyo y hago, de por igual suyo y hago, o esa lo mismo, arimá, muto, ve, algunos lo comentan.
Bueno, eh, ¿por qué Yahvé solo estaba la madre del Mesías y no le nombra a José? Cuando hablo de que posiblemente para ese tiempo había sido, según la información ya recuerda, ndaha yo upe esta parte de topamos abismo y la de topabismo y la José, José, el padre adoptivo de Yeshua. Posiblemente, según investigaciones, a ella Omanómar, ya ella había partido, ya Omanoma, descansaba, estaba muerto. Eh, Porque la menos hoy cobeja mba'ére la ilógico y tengo la invita Yashua y Sija mba'ére la José no invitamos ahí que pe aparte no ya topa ver rastro subir la bien aparte ese entonces cuando vos le veas a Yashua ahí bautizándose y todo eso y tú más ya poco nada de su papá pero sí rastro de su madre y sus hermanos. Bueno, hoy me viene pregunta sea opa. Bueno, está entonces. Y queda vean a capítulo 2 verso 2. Uy, este palomita peche llamamos ya porque ya no poco de agua. ¡Qué altura! Cari cuerpo na kumbu juego. Ya EPM ya yo topata boco y etente roe de Emilio Vázquez ya despedí de mi cari atora. Ya yo topata jaja y juego. Aja juego maja EPM. Abrazo rompe espalda. Ya yo topata con eno boco y etente mana amena ayudita manga y te gente manica nika bener sarai. Cari atoranya de pura malomita. Shalom bendiciones.